estuve platicando aquí con el equipo de lucha libre y estamos entre quedarme con la identidad del marisco vengador o nuevo nombre, el aguacate enmascarado. Ahí está. El marisco vengador o el aguacate enmascarado. Voten en el canal de YouTube de Grupo Fórmula a ver cuál les gusta y me pongo mi máscara bueno, es que ya no va a ser secreta la identidad. Pero bueno, voten en YouTube. Marisco vengador, aguacate enmascarado o la lenteja asesina. Podría ser el... Tres opciones para que voten. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra querida Gina Goldfeder, que ha estado con nosotros aquí en el programa de radio, en el podcast, psicoterapeuta, autora del libro Soltar la herida, para hablar justamente de esas heridas de nuestra infancia, que si no soltamos y si no sanamos y si no aprendemos a transformarlas en una fortaleza, nos pueden costar muy caras el resto de nuestra vida. Gina, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias, Marco. Oye, aquí nos vamos a echar lucha libre contra las heridas de la infancia. Oye, es lo que estaba pensando, las máscaras también es parte de las heridas, ¿eh? A ver, cuéntanos esa metáfora, ¿bien? Sí, es muy impresionante eso, porque las máscaras que vamos haciendo son en función de lo que nos ha dolido. Ajá. Y las máscaras las ponemos en forma adaptativa hacia el mundo. Si le servimos al mundo por ser generosos, y no lo somos tanto, o sí, ponemos una máscara, o de aguerridos. Ahorita que los vi saliendo a los luchadores, ajá, como buena psicóloga estaba yo pensando, ¿y cuál será la herida de infancia de cada uno de los enmascarados, no? Varias, porque pues todos tenemos heridas de la infancia. Todos tenemos. Nada más la diferencia no es que tengas o no tengas heridas de la infancia. La diferencia es si las has sanado o no las has sanado. Yo creo que la diferencia es si sabes, porque sí, primero tienes que saber. Número uno, si sabes si las tienes o no. Sí. Porque eso no es de, una persona que nació sin dinero y en un hogar violento y cosas, pues puede tener más heridas de la infancia que alguien que nació en un hogar pues más estable y más sano. Pero de que hay heridas, hay. En todos los hogares. En todos los hogares y hasta en las infancias felices. Porque cuando tienes que pertenecer a un grupo familiar con una identidad específica, por ejemplo, de abogado, si tú quieres ser artista, y aunque sea una infancia feliz y te abracen y te arropen, pero no tienes esa misma identidad, que la familia también se hace una herida. Okay. Entonces, no la vamos a librar, pero benditas heridas porque te dan mucho que saber de ti, te dan mucha información de ti a lo largo de la vida. Si empiezas a conocer y empiezas a descubrir de qué se trata. Yo estaba pensando hoy por la mañana, muy temprano, decía, a ver, tanto que se ha hablado hoy de las heridas, ¿no? Se ha hablado muchísimo, lo oigo por todos lados. ¡Qué bueno! Sí, qué bueno. Sí. Pero me preguntaba si es que está de moda o más bien es algo que ya es insostenible y que la gente está muy necesitada de saber qué le está pasando y por qué está con tanto dolor y cómo lo quiere resolver, ¿no? O las dos. O las dos. O las dos. Qué bueno que se haya puesto de moda hablar de sanar interiormente. Ahora, de hablar a sanar, pues hay un camino, ¿no? Porque además la gente también quiere cosas rápidas y soluciones muy rápidas. Y estamos hablando de una herida de infancia, donde fuiste construyendo toda tu identidad. Entonces es un proceso largo, donde hay que detenerse y hay que detenerse con cuidado, con seriedad, con amor y con cariño. Entonces, muchas veces hay que hacer esos procesos, ¿no? Sí, aunque no nos guste, las heridas de la infancia no se sanan de un momento a otro, no se sanan con una sesión de terapia o escuché un podcast, eso es un proceso, ¿no? Es un proceso y desafortunadamente la gente quiere que a veces se haga algo muy rápido en un proceso que te ha llevado desde tu infancia hasta tu adultez. Entonces, ¿cómo saber qué tipo de infancia, qué tipo de heridas tienes? Con los detonadores. Cuando hay cierto tipo de cosas que se repiten en tu vida, comentarios, miradas, situaciones que te desestabilizan, ahí hay una herida. Cierto tipo de miradas, cierto tipo de comentarios. Si la gente siempre te debe dinero, o si no validan tu palabra, o si hay cierto tipo de rechazos de manera continua, tienes que prestar atención. Entonces, ¿cómo sabemos cuando hay momentos en nuestra vida que se nos repiten situaciones? Eso es una herida. O sea, se repite y se repite. Me traicionan, me roban dinero. Pero varias veces, y en muchos momentos y diferentes personas. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿qué dice de mí esto? Que esa es una herramienta que yo trabajo en consulta privada con los pacientes. Cuando te pasa una situación, pregúntate, ¿esto qué dice de mí? No del otro, porque si pones tu atención y tu energía en el otro, no tienes las respuestas. Entonces, ¿qué dice de mí esto? Ya me pusieron el cuerno 3 veces. Bueno, ¿qué dice de mí? ¿Por qué yo elijo este tipo de personas que me van a traicionar, por ejemplo, ¿no?
ahí está el paso, ¿no? O sea, me está pasando algo y en vez de culpar y decir todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, el mundo es horrible, ¿esto qué dice de mí? Qué incómodo, ¿verdad? Es incómodo, pero es liberador porque cuando te empiezas a dar cuenta y empiezas a obtener las respuestas, te vuelves libre. Porque ya no depende del otro lo que te ocurra, depende de ti, de qué elijas, de qué cosas decidas o no, y de cómo vas a ocuparte de tu vida. Porque cuando te responsabilizas, entonces la vida ya no es esa herida, es esa oportunidad. Y cuando te descubres, bueno, es que a mí lo que me pasó fue que yo sentí mucho abandono o me sentí rechazado de esta manera, me voy a cuidar de estas situaciones de rechazo o me voy a cuidar de estas situaciones de abandono. Entonces, cuando te das cuenta de cómo fuiste creando tu identidad y recuerdas tu historia, entonces todo tiene mucho más sentido de cómo te debes de proteger, cómo vas a entrar a las situaciones. Nunca vas desprotegido, siempre vas acompañado de ti, pero si lo desconoces, te agarran por sorpresa. O sea, no sabes de dónde te va a llegar ese detonador y esa herida porque no la conoces, ¿no? Sí, te escucho hablar y pienso dos cosas. O pagas el precio de la incomodidad de tomar responsabilidad, de decir, a ver, ¿qué dice esto de mí? Y es incómodo preguntármelo, es incómodo responderlo y es incómodo sanarlo. O pago la incomodidad de vivir con esa herida y las consecuencias de vivir con esa herida. De una u otra forma voy a pagar un precio. Es mejor el precio de asumir la responsabilidad y hablar de ti cuando tienes que hablar de ti y no de los otros y asumirlo, que pensar que la vida siempre te está tratando mal. Aparte ni te das cuenta. Así es. Y ahí es donde está la mentalidad de víctima. La vida me hace... La vida se vuelve un drama, una sentencia de vida y no hay oportunidad de nada. Todos me tratan mal, todos me roban, todos me traicionan. Diosito no quiso que fuera feliz, la vida está muy difícil, bla, 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 bla. Esa es la otra. Y seguramente en algún momento sí. Pero también llega un momento de tu vida donde tú puedes tomar la responsabilidad, asumir lo que te corresponde y cuidarte tú cuando ya eres adulto. Y esa es la gran transición. Porque si los demás tienen la culpa todo el tiempo, sigues siendo ese niño en ese cuerpo. De hecho, somos ese niño en ese cuerpo, pero le tenemos que recordar al niño que ya crecimos y que nos los vamos a llevar de la mano y que nos vamos a encargar por él y por nosotros. Sí, a mí la que me duele mucho escuchar, porque la escuché mucho en mi familia, y desde niño yo, aunque no sabía de psicología ni había ido a terapia, la oía y no tenía sentido en mi mente. Es esta frase de Diosito quiso que yo sufriera porque seguramente en la otra vida me tiene algo preparado y por eso me hace sufrir, por eso me manda cosas difíciles, porque seguramente tiene un gran premio para mí en la otra vida. Qué tremendo, ¿no? Sí, o sea, ¿con base en qué nos inventamos esa historia? ¿Por qué Diosito, si es todo amor, le gustaría que sufriéramos? O sea, nunca me hizo sentido. Pues intuiste bastante bien. Tu niño intuyó bastante bien que por ahí no iba la cosa, porque realmente no estamos hechos para sufrir. Hay toda una creencia, una ideología tal vez religiosa o cultural que te hace pensar que tendrías que sufrir. Y eso es heredado, ¿no? Y si te la pasas bien, entonces estás traicionando a tu familia, porque tendrías que pasar por el sufrimiento para ser leal y para tener esta identidad familiar. Entonces, si lo que no le cuadra a un niño está en lo correcto. Generalmente somos muy hábiles y muy capaces en la infancia y nos estamos dando cuenta de todo. ¿Y qué pasa? Empezamos a sacrificarnos. ¿Por qué? Porque sabemos que si hablamos con la verdad y confrontamos a estos adultos, igual y nos mandan a vivir abajo de un puente o nos destierran por hablar con la verdad. Entonces, preferimos pensar que estamos mal, que estamos equivocados, que a lo mejor no tenemos la razón de lo que estamos intuyendo y lo que estamos percibiendo. Claro. Y es caer en el pensamiento mágico, o sea, porque no, ¿de dónde sacas que Dios o la vida o el universo quiere que sufras porque tienes un premio más adelante? O sea, ¿con base en qué sacaste eso? Además, qué pésima conclusión. Versus decir, bueno, no sé por qué me está tocando esto, pero podría yo aventurarme a descubrir así como que si hay algo en mí que pudiera estar provocando que esta historia se repita, así como una curiosidad. Aprender de ello, o sea, como otra de las cosas que trabajo en consulta privada es que cuando viene este detonador, cuando viene esta incomodidad y esta situación difícil, que la persona diga, ahí viene la oportunidad. O sea, esto se está poniendo difícil, esta es mi oportunidad para prestar atención. Sí. O esta es la quinta vez que me sucede lo mismo. Aquí debe haber algo dentro de mí que yo podría sanar para cambiar este patrón
que se Así viene, es. repite y repite y repite. Está con nosotros Gina Goldfeder, psicoterapeuta, autora del libro Soltar la herida, y vamos a hablar, regresando de mensajes, cuáles son esas 5 principales heridas de la infancia, de dónde vienen, cómo soltarlas. Son 5 las principales. Sí, ¿Ok? son 5. Son 5 las principales. Volvemos después de una pausa para que nos revele ese misterio y nos dé, así como de entrada, la solución. Nada sustituye a la terapia, pero esos son tips muy buenos que te pueden despertar la idea de ir a terapia. Volvemos.